Bienvenidos una vez más a su canal, donde desenterramos las verdades que muchos quieren mantener ocultas y exploramos los misterios que envuelven a nuestras estrellas favoritas. Hoy, mis amigos, vamos a meternos de lleno en uno de esos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación, un nombre que genera tanto admiración como especulación: Can Yaman. Si han oído bien, el carismático actor turco que ha conquistado corazones en todo el planeta. Sabemos que ustedes, al igual que yo, están siempre ansiosos por saber qué se cuece en la vida de Can Yaman, más allá de las cámaras y los focos. Y es precisamente sobre eso que vamos a hablar hoy. Se ha hablado mucho, se ha especulado aún más, y las redes sociales hierven con cada movimiento de este apuesto galán. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué hay detrás de los rumores sobre su vida personal, específicamente sobre su tan comentado estado civil? ¿Se ha casado Can Yaman? ¿O es todo parte de una elaborada estrategia de carrera, un velo para proteger un secreto aún mayor? Prepárense, porque hoy vamos a desvelar la verdad, o al menos, lo que hasta ahora hemos podido recopilar, y se los voy a contar todo de la manera más directa y apasionante posible. Y antes de que nos sumerjamos en este fascinante tema, les pido un favor enorme: si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras revelaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Así que abróchense los cinturones, porque aquí vamos. Can Yaman, el hombre que nos robó el aliento con su interpretación en series como Erkencicus y Dolunay, se ha convertido en un fenómeno global. Su atractivo físico, su talento actoral y esa aura de misterio que lo rodea lo han catapultado a la fama internacional. Pero, como suele suceder con las figuras públicas de este calibre, su vida privada se convierte en el blanco de todas las miradas. Y el tema recurrente, el que nunca deja de generar titulares y comentarios, es su situación sentimental. Durante años hemos sido testigos de un desfile de posibles romances, de apariciones públicas que avivan las llamas de la especulación y de declaraciones que a veces parecen más una forma de mantener el interés público que una confesión sincera. Hemos visto a Can Yaman junto a actrices, influencers, modelos, la lista es larga y variada. Y cada una de estas relaciones, o supuestas relaciones, ha sido analizada al milímetro por sus miles de seguidores y por la prensa especializada. Se ha rumoreado con compromisos, con bodas secretas, con rupturas inesperadas. Es un verdadero torbellino de información, donde a menudo es difícil distinguir la realidad de la ficción. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿realmente se ha casado Can Yaman? La respuesta, queridos amigos, no es un simple sí o no. La verdad es que la situación es bastante más compleja y, debo decir, bastante más intrigante. A lo largo de su carrera, hemos visto que Can Yaman ha sabido jugar con su imagen pública de una manera muy inteligente. Por un lado, proyecta una imagen de hombre libre, apasionado y un poco rebelde, lo que sin duda atrae a un público muy amplio. Por otro lado, utiliza su vida personal para generar expectación y mantener vivo el interés en su figura. ¿Significa esto que miente? No necesariamente. Significa que, como muchas celebridades, sabe cómo gestionar su narrativa. Y en el caso de Can Yaman, esta gestión ha incluido la nebulosa que rodea a su estado civil. Hemos tenido noticias, por ejemplo, de su relación con la periodista italiana Diletta Leotta. Fue una relación que capturó la atención mundial. Se habló de un posible matrimonio, de planes de futuro, de una pareja que parecía destinada a la grandeza. Sin embargo, la relación terminó y, como suele suceder, las razones exactas de la ruptura quedaron envueltas en el misterio. ¿Fue por falta de compatibilidad? ¿Por presiones mediáticas? ¿O quizás porque uno de los dos, o ambos, buscaba algo diferente? Y aquí es donde entra la parte más jugosa de nuestra investigación: la conexión entre su carrera y sus supuestos secretos. Muchos expertos en la industria del entretenimiento sugieren que Can Yaman, o más bien su equipo de relaciones públicas, utiliza estratégicamente su vida personal para mantenerlo en el candelero. Un romance público, una posible boda, o incluso una ruptura anunciada, son noticias que generan clics, que llenan portadas de revistas y que mantienen a la audiencia conectada a sus proyectos. Es una fórmula que ha funcionado para muchos antes que él, y es muy probable que esté funcionando para Yaman. Pensemos en ello. Si Can Yaman fuera un hombre con una vida privada completamente estable, quizás menos exótica o mediática, ¿sería igual de fascinante para el público? Tal vez no. La incertidumbre, la posibilidad de lo inesperado,
es lo que mantiene la llama de la curiosidad encendida. Y Kanyaman, de una manera u otra, ha sabido alimentar esa llama. Hemos visto también la aparición de otras figuras en su vida, otras mujeres con las que se le ha relacionado. Cada vez que surge un nuevo nombre, la maquinaria mediática se pone en marcha, se analizan las fotografías, se buscan indicios en redes sociales, y se crean teorías. Y la pregunta del matrimonio vuelve a resurgir. ¿Ha habido alguna ceremonia discreta? ¿Algún compromiso que se ha mantenido en secreto? La verdad es que hasta la fecha, no ha habido una confirmación oficial, un documento público o una declaración inequívoca que valide un matrimonio. Sin embargo, es importante entender que la definición de matrimonio puede variar en diferentes culturas y contextos. En algunos casos, puede haber acuerdos o uniones no reconocidas legalmente pero que tienen un peso emocional y social importante. Pero en el contexto mediático y público en el que se mueve Kanyaman, la ausencia de una boda oficial o de un anuncio claro sigue siendo el principal punto de debate. ¿Podría ser que Kanyaman esté protegiendo su privacidad al máximo, manteniendo ciertos aspectos de su vida alejados de los focos? Es una posibilidad. Muchos artistas optan por mantener su vida personal en un plano privado para evitar el escrutinio constante y preservar un espacio de normalidad. Pero si este fuera el caso, ¿por qué permitir que los rumores de boda y relaciones circulen con tanta fuerza? Aquí es donde se cruzan las líneas entre la estrategia de carrera y el secreto personal. Podríamos estar ante una estrategia de desensibilización. Es decir, si se habla constantemente de su vida amorosa, de posibles bodas, de rupturas, cuando algo realmente suceda y se decida hacerlo público, el impacto mediático podría ser menor, o quizás más controlado. O por el contrario, podría ser una forma de mantener el misterio Kanyaman. Un hombre que, a pesar de ser un ícono global, guarda celosamente algunos aspectos de su vida, lo que lo hace aún más deseable y enigmático. Hay quienes argumentan que su enfoque actual está 100% en su carrera internacional. Está trabajando en proyectos en Italia, en España, y su ambición es clara, consolidarse como un actor de talla mundial. En este contexto, una vida personal estable y anunciada públicamente podría, según algunos, desviar la atención de sus logros profesionales. Es un equilibrio delicado, ¿verdad? Por un lado, el público anhela conocer la vida privada de sus ídolos, por otro, los artistas buscan mantener el enfoque en su talento. Y en el caso de Kanyaman, parece que la balanza se inclina hacia la estrategia de mantener un cierto grado de enigma. No hemos visto un anillo de bodas que sea innegable, no hemos tenido un anuncio formal de matrimonio por parte de él o de alguien cercano a él. Lo que sí hemos tenido son titulares, especulaciones y esa sensación constante de que algo se nos escapa. Quizás la verdadera verdad de su matrimonio, como dice nuestro título, no sea si se ha casado legalmente, sino cómo él y su equipo utilizan la idea de su vida personal para potenciar su carrera. Es un juego de poder mediático donde la información se dosifica y se utiliza estratégicamente. ¿Y si les dijera que hay quienes creen que toda esta vorágine de rumores sobre su vida sentimental es, en sí misma, una parte de su plan de carrera? Imaginen, una boda anunciada y luego cancelada, un romance que termina de forma inesperada, todo genera conversación. Y esa conversación, queridos amigos, se traduce en visibilidad. Y la visibilidad en el mundo del espectáculo es oro puro. Pensemos en la película El Padrino. No es solo una película sobre la mafia, es una obra maestra sobre el poder, la familia y las estrategias para mantenerlo. De manera similar, la carrera de un actor como Kanyaman es también una película, una producción constante donde cada movimiento, cada declaración, cada relación, es una pieza clave en el guión de su éxito. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿se ha casado Kanyaman? Si buscamos una respuesta definitiva, basada en hechos irrefutables, la respuesta, hasta ahora, es no. No hay confirmación oficial de un matrimonio. Pero, ¿es esa la única verdad relevante? Quizás la verdad más profunda reside en cómo la ausencia de esa confirmación oficial, y la constante especulación que la rodea, contribuyen a su figura pública y a su proyección profesional. Es un misterio fascinante, ¿verdad? Un hombre que despierta tanta pasión y admiración, y cuya vida personal se ha convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento es observado y analizado. Y la verdad en el mundo del espectáculo a menudo es una construcción, una narrativa cuidadosamente orquestada. Y ahora, mis queridos seguidores, quiero saber su opinión.
¿Creen que Can Yaman utiliza su vida personal para impulsar su carrera? ¿Les importa si está casado o no, o solo quieren verlo triunfar en la actuación? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus teorías, sus pensamientos, sus inquietudes. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Hemos explorado la intrincada relación entre la carrera de Can Yaman y los secretos que envuelven su vida personal. Hemos visto cómo la especulación sobre su estado civil puede ser una herramienta poderosa en la industria del entretenimiento. Y aunque no tengamos una respuesta definitiva sobre su matrimonio, espero que esta conversación les haya resultado tan intrigante y reveladora como a mí. Antes de despedirnos, recuerden, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, aquellos que también son fans de Can Yaman o que simplemente disfrutan de las historias detrás de las cámaras. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así nos aseguramos de que nunca se pierdan nuestras próximas investigaciones y revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.